Bueno, muy bien, estamos acá con Capito, meta charla y charla, porque teníamos abstinencia de Volvió compañerísmo. Cata. Teníamos abstinencia de compañerismo y con otra amiga ahora, porque Marta Flores es una amiga de la casa, así que con este aplauso. Muchas gracias. Recibimos a nuestra psicóloga de cabecera, la que Bienvenida nos... vos, Cata, también. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas ambas entonces. Sí. Bueno, Martita, estábamos hablando, Capito presentaba del tema que íbamos a hablar hoy y nos preguntábamos por dónde se encara el tema de una empresa familiar, si es solamente a nivel económico o es a nivel vincular. Mucho más vincular y netamente familias dentro de empresas. O sea, el objetivo también es, siempre la familia está en evolución y es un proyecto de amor, es un proyecto donde seres humanos tienen que crecer, evolucionar y trabajar su existencia y su trascendencia. Por lo tanto, a veces la empresa se convierte en el canal o la fuente desde donde ellos pueden hacerlo. Es cierto que existe un ancestro, un fundador, alguien que fue un emprendedor, que tuvo una idea que funcionó. Entonces después comienza el desafío de los hijos, de los nietos, de ver qué hacer, claro, qué hacer con ese emprendimiento que funcionó, que bueno, que les dio de comer a muchas personas, ¿no? A un círculo de gente. Se habla de una comunidad porque alrededor de las familias hay muchas familias más. Y siempre existe en el corazón esa idea de que, bueno, somos una gran familia y se manejan los vínculos desde ese estereotipo, ¿no? Que muchas veces también es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la familia es una fuente también de aspectos ADNéicos. Yo le llamo así, el ADN del linaje fundacional o el ADN comunitario, que es la base de donde nacen todos los desafíos de cualquier empresa, cualquier comunidad. Por lo tanto, fecha de nacimiento del legado de la empresa, los fundadores y su historia personal, genética, qué les sucedió en la vida, qué bloqueos tuvieron, qué amenazas, qué dificultades, todo eso va a ser un histórico de desenvolvimiento de ciertos patrones que se van a dar en el crecimiento de la vida de esa empresa o de esa comunidad. Se ven dos realidades cuando hablamos de empresas familiares, ¿no? Se ven esas... No, que se ven diferentes patrones. Por ejemplo, esas empresas que los hijos lo han tomado como un estandarte para cuidar y pasárselo a sus hijos de generación. Y también vemos aquellas donde hay una falta de respeto de los que vienen y también hacen pelota lo que tanto esfuerzo hizo el... Sí, a veces no. El gurú, ¿no? Bueno, de la es el familia. tema de educación, ¿no? Sí, a veces el contexto país también. ¿Ayuda algunos o no? inmigrantes que llegaron al país hace 70 años, una mano atrás y otra adelante, que hoy no harían absolutamente nada en este contexto nacional y mundial y que en aquel momento lo pudieron hacer. La América. Esto va por mi cuenta. Sí, te estaba escuchando. El tema es que el emprendedor tiene que sobrevivir. Si venís de una guerra, si venís de un exilio, tienes que ver cómo sobrevivís y le das sustento a tu familia. Si eso resulta, bueno, vienen los hijos y nietos, es cierto, ya parten de una base económica diferente, de un estatus diferente. Y eso a veces genera educación que puede llegar a ser un poco perniciosa, porque no están acostumbrados a ese origen genético, a esa lucha del exilio o esa lucha de haber tenido que cruzar el Atlántico o el sufrimiento de la familia. Aprender un idioma. Aprender un idioma, exactamente. El desarraigo, ¿no? De dónde salieron. Tremendo. Y el quiebre generacional y emocional que eso implica. Por eso muchas veces el fundador es como un héroe, es como un líder heroico, que es algo muy diferente a ser simplemente un emprendedor que te fue bien en un negocio. Es muy diferente ser un héroe. Ser reconocido como el clan, como alguien de altísimo respeto, porque eso también genera un mito del héroe que no hay nadie que pueda sustituirlo. Por lo tanto, los hijos y nietos se sienten hiper frustrados emocionalmente porque no pueden llegar a ese nivel. Y que tal vez no lleguen nunca. Pero mantener una empresa que formó, que hizo este gurú, como estás diciendo vos, el alma mater, no sé, druida, el fundador, ¿no? De la tribu, el fundador. Mantenerlo no es en sí mismo ya un logro enorme, frente también a las vicisitudes que puede haber en la época donde se mantenga, ¿o no? Mantenerlo es el desafío, pero también el desafío más grande está en el crecimiento, que es uno de los patrones más graves. Cuando realmente estos emprendimientos crecen y se van a desarraigar, por ejemplo, si se fundó una panadería y funcionó y se empieza a hacer crecer el negocio, hay un momento en que se corre riesgo de romper la raíz o que el patrón de lo que el fundador trajo, la manera en que se hacían las cosas, haya que cambiarlas. Entonces, en esto de la modernidad hay muchas empresas familiares que entran en crisis, porque hipermodernidad pone en riesgo también lo sagrado
de estas empresas que necesitan sentir que siguen trabajando en familia, que necesitan sentir la fidelidad y la lealtad con ese ancestro, con el abuelo, con el bisabuelo, y sentir que están en conexión con la base sagrada, con la raíz. Si te pidiéramos cosas a favor de la empresa familiar, cosas en contra o que tiene en contra la empresa familiar. Las cosas en contra para mí es la ignorancia o la falta de entendimiento, que están en un círculo realmente sagrado de comprensión. Y uno de los temas que a mí, por lo menos en el consultorio, en los trabajos que he hecho de empresariales, es lo más difícil es que ellos comprendan que el emocional del fundador se replica en todo el círculo. O sea que si el miedo a la falta de dinero o el abuso emocional en algún aspecto se vivió por una guerra, eso se trabaja en cada generación y todavía se sigue trayendo hoy en los vínculos. Por lo tanto, en las elecciones de personal, cuando uno tiene que comunicar algo, se utilizan patrones que están muy arraigados en un origen ancestral. La historia. Exacto. Entonces, por eso me parece fundamental que las empresas familiares detecten cuál es el dolor básico del fundador y el dolor básico por el cual esta empresa se ha movido en un proceso de evolución. ¿Para qué? Para ir sanando, para ir curando las relaciones y para ir pudiendo evolucionar. Por ejemplo, si pasamos de un miedo a la pobreza, bueno, poder entender que también te puede dar miedo el éxito. Entonces, en ese vértigo muchas veces se bloquean, claro. Vos trabajaste, digo, yo siempre uso información en realidad confidencial con Marta Flores, porque la conozco hace muchos años. Pero vos trabajaste en una empresa familiar muy reconocida en el Uruguay. Todas estas cosas, ¿vos las notabas tal cual en la práctica de trabajar dentro de una empresa donde el abuelo, el padre, los nietos han tratado de mantenerla y esa empresa justamente se puede decir que es exitosa, que ha pasado los años victoriosamente? Es así, y justamente el proceso que hicimos en esa empresa fue que cada persona pudiera, a través de constelaciones familiares o mismo las lecturas de registros akáshicos o técnicas que también traen aspectos numerológicos álmicos de la empresa, conectar con lo que es el ADN y el linaje fundacional. Una vez que uno conecta con ese ADN se da cuenta de que muchas veces está repitiendo cosas que a veces el exceso de responsabilidad te hace sentir frustrado porque no sabes por qué o bloqueas, o hay ciertos negocios en los que no te querés embarcar, o hay ciertos patrones que se repiten en la empresa. Por ejemplo, secretos, ocultar información, la necesidad de hablar de cierta manera. O sea, todos esos patrones tienen que ver con los fundadores y tienen que ver con una lealtad a la raíz. Por eso también me importa mucho trabajar el taller del árbol familiar, que lo estábamos proponiendo. Con va a ser este jueves, el jueves que viene. Con las personas que estén vinculadas a empresas o que pertenezcan a empresas familiares, que es lo que estoy ahora promoviendo y en consulta, trabajando con varios emprendedores, hijos y nietos de fundadores que están viendo consulta, pudiendo ver cuál es su nuevo rol, cómo ser un mantenedor, pero también emprendiendo crecimiento, porque si no hay crecimiento, queda trancada la empresa, ¿se entiende? Es una pregunta para incomodarla, porque como ella tiene... Hay que sacudirla. Cuatro nietos del fundador están a cargo de una empresa Pirulo. Sí. Y más o menos en los cargos gerenciales ellos ganan más o menos lo mismo a lo largo de los años, pero algunos se administran de una manera, otros se administran de otra, entonces a veces puede haber un crecimiento económico visible, más notorio de unos que otros. ¿Qué papel juegan esas familias, esos esposos, esas esposas a la hora de ver el panorama de lo que tiene tu hermano y lo que tengo yo y lo que... Es fundamental el orden de los hijos y el orden de nacimiento. Hay teorías que son fundamentales conocer, incluso para poder delegar responsabilidades, que eso es lo que las empresas familiares desconocen. Y es fundamental. Hay que conocer el número de hijos, y al tener la cantidad de hijos se tiene también el orden de nacimiento y lo que representa cada uno en el clan en relación a los abuelos y bisabuelitos, que es fundamental para poder entender quién puede asumir responsabilidades de qué tipo y por qué se producen algunas lealtades o deslealtades o celos y secretos, porque hay que entender también que no por casualidad algunos crecen y otros no. Y quizá hay personas que tienen habilidades para ir al departamento de marketing y lo ponen en el departamento comercial, en la parte, como llamémosle, de números,
pero le gusta la comunicación. Entonces se genera una dificultad en lo que son los talentos y la aplicabilidad de los talentos, competencias y cómo las personas se ubican en lugar de hijo. Porque ahí se mezcla la emoción. Si mi padre no me ve o no puedo yo representar en la familia lo que vine a dar, no solamente me genera una dificultad profesional, se me genera una dificultad del lugar en el clan. Y eso trae muchísimos problemas a la hora de acciones y división de dinero y de manejo de esa energía que es fundamental en la vida. Y se da en el Uruguay, por ejemplo, esa caricatura que yo traje, pero que un personaje mediático que murió hace poco en Argentina, como era Ford, era uno de los que le pagaban para que no fuera a la empresa, que no pisara la empresa. Se da. Tu parte está asegurada, pero acá no pises. Se da. Especialmente esas exclusiones existieron ya antes. Siempre hay algún viejo familiar que pertenecía al grupo de accionistas y que a veces son secretos familiares, pero se le pagaba para que no fuera porque era jugador o era alcohólico o mujeriego, traía problemas en la empresa, entonces hay que mantenerlo lejos. Y eso, pero eso es inteligencia también empresarial, ¿no? Digo yo. Es inteligencia. Lo que pasa es que las empresas familiares, bueno, y quizá no familiares, pero tienen que liderar con ese tipo y lidiar con ese tipo de situaciones emocionales, donde nosotros los psicólogos nos ponemos a trabajar mano a mano con lo que sería el directorio, pero ver cuál es la mejor solución sin dañar ¿qué? La raíz, lo sagrado de la comunidad en la familia, porque hay un aspecto empresarial, pero hay otro que es familiar y que también hay que cuidar qué lugar queda el primo o en qué lugar queda ese hermano. Por eso muchas veces hay que mirar a toda la familia, cómo fueron gestados, cómo fue creada esta familia, y bueno, y ayudarlos a posicionarse en un lugar, digamos, realmente amoroso. Sano. Y sano, que es uno de los temas fundamentales, porque si se sana esa familia central, todo el círculo, la comunidad que pertenece a esa empresa... Se ve favorecido por esa luz. Se ve favorecido, sí, porque las comunicaciones mejoran, se produce una transparencia absoluta, se puede manejar las virtudes, que es uno de los aspectos fundamentales de las comunidades, que muchas veces por los secretos familiares y por los miedos y bloqueos emocionales no se puede entrar en el camino de la virtud, que es donde deberíamos estar. Y a veces hay que, seguramente alguien que se despega, pero que se despega mal, hay que aterrizarlo. De repente alguien que cree que él es la cabeza y en realidad las cabezas son 3 o 4 y solo en él ve... El tema del despegue es que en una empresa familiar... Capaz que el resto lo ve y dice, está bárbaro, que él crezca así, que él nos dirija un poco más y se forme un liderazgo nuevo, un nuevo liderazgo de repente. Eso puede pasar. Pero a veces es muy delicado porque tenemos dos también polaridades. Hay gente que quiere que el hijo empiece de abajo y a veces lo tienen como de peón mucho tiempo y no lo dejan subir. Porque tiene que pasarla y vivir todo lo que vivió el bisabuelo para que realmente tenga sabiduría. Y por otro lado, se tiene ese miedo al crecimiento, al hijo del dueño que empieza de gerente de primera y que ya tiene como un trato de favoritismo en el contexto, que lo hace ser muy poco respetado con el grupo de padres. Y no querido, en definitiva. Exacto. Yo creo que es mejor el camino del anterior. Y sin embargo el padre lo quiere ¿qué? Proteger, cuidar, de que él no esté expuesto, que no esté como viviendo situaciones de desavenencias que pueda haber vivido el abuelo o el propio padre. Entonces, claro, es tu hijo, querés lo mejor para él, le pones en una mejor posición confiando y también a veces no resulta ser la mejor medicina, digamos, porque el círculo necesita reconocerlo como líder y para eso tiene que haber un trayecto, no transitar un camino. A veces algunos padres, dentro de lo que estamos hablando, y lo meto a nivel de las empresas, parecen duros con los hijos, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero si vos naciste en otro contexto, con otro poder adquisitivo en la familia, con otras herramientas educacionales, ¿para qué tenés que pasar como ese yugo? Pero a mí me parece que en definitiva en el trayecto de la vida es mucho mejor ese camino que quiere aleccionar, en realidad quiere como marcarles... Ni poco ni demasiado, como claro, no 5 años de pegón. Claro, capaz claro. Es mucho, pero yo creo que cuando uno ve otras historias que lo tienen todo, que es fácil, que no tienen respeto, que no tienen, yo qué sé, no sé, a veces uno ve, no sé si les pasa, salió ahora pero... Bill Gates que dijo que le había dejado 10 millones de dólares a cada hijo, tiene 70.000 millones de dólares. No. Y que les iba a dejar... Qué dolor, Marito suspiro. Y todos los años, más escondido que visiblemente, dona millones de dólares a fundaciones de distinto tipo. Algunas se encuentran en internet muy fácil, algunas cosas son visibles, otras prefieren que no sean visibles, claro. Pero se va desprendiendo de mucho. Hay muchos mitos sobre qué hacen los hijos con los bienes de los padres, ¿no? Ahora, hay algo que sí me gustaría hoy comentarles, que
generalmente los papás piensan que su primer hijo varón es el que tiene que ser el heredero. No sé, esto es histórico, ¿Qué carga es ¿no? para el primer hijo todo eso, no? Sí, pero en realidad yo que trabajo en la parte más genética familiar es bastante complicado. Sería el hijo justamente menos idóneo para tomar el mando en el lugar del padre, ¿se entiende? El primero. El primer hijo varón. Porque hay algunas leyes, ¿no? Pero las nenas son de papá y los varones son de mamá. Por lo tanto, está mucho más el hijo varón asociado al clan de la madre y a los hombres de la madre, de la familia de la madre. Mira. Esto es bastante revolucionario. Después de esto no sé si me contratan más. No, pero está bien. Pero en realidad es importante saberlo, porque el hijo varón, el primer hijo varón siempre se siente como muy hostigado o intimidado por el padre. No se siente tan cómodo con el padre como se siente con la familia o con los hombres de la madre, de la familia de la mamá. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con las hijas mujeres que están hiper cómodas en las empresas muchas veces. Y que diría, pero justamente por eso. Pero justamente. Pero es verdad, ¿sabes? Porque si uno ve, no sé, llevándolo a un plano mucho más tonto y mínimo, es cuando te dicen que al primer hijo varón no le pongas el nombre del padre. Porque lo condiciona, porque no se, en definitiva, como que no se sintiera tan a gusto. Y hay veces que eligen ponerle el nombre de varón al último, al más chiquito, por ejemplo. Sí. No sé, debe tener algo que ver, porque lo he escuchado como una leyenda urbana. Sí, menos mal que está evolucionando la leyenda urbana, porque siempre el primer hijo varón se llamaba igual que el padre y se esperaba que fuera como el papá, por lo menos hace unos años. Y es justamente el primer hijo varón que representa más que nada al papá de la mamá. Digamos, increíble, ¿no? Eso. O a la familia, al linaje masculino de la madre. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos mezclando los masculinos femeninos, ¿no? Y buscamos en ese emparentamiento integrar las familias, integrar los modelos familiares y los hombres de la familia. Nunca lo había sentido, pero te digo, Martita, que me cierra, me recierra. Otra Claro, ahora personal, otra claro. pregunta Sí, incómoda. Otra pregunta incómoda. Me encantan las preguntas. Está casada. No, eso ya me lo dijo. La familia tradicional se mantiene más en los ricos que en familias que tienen menos. Porque esa figura del abuelo materno, paterno, etc., está todo muy acomodadito, muy bonito y son tiempos que no está tan fácil. Eso es bastante difícil generalizarlo, porque es cierto que los emprendedores en sí o los ancestros, y una vez que uno replica la familia y hay negocios familiares, hay aspectos de acciones que no solamente tienen que ver con si la familia funciona o no, sino que hay negocio detrás. Por lo tanto, es verdad que a veces tienen mucha resistencia a las dificultades. Son familias que aguantan más que otro tipo de familias, porque no solamente el vínculo lo que está en juego. Ya respondiste. ¿Se entiende? Eso es en primer lugar. Ya respondiste. Entonces, es la teta en común sería, ¿no? La clásica. Como que, es así. lo dije la otra vez, ¿no? La olla común, la que come mucha gente. Sí. Y no solamente la pareja. Hay círculos de gente, hay inversionistas y aparte hay una comunidad, hay varias familias que a la hora de pensar en una separación son muy dolorosos también. He tenido que acompañar y es dificilísimo, no es lo mismo una persona que de repente es primera generación en un negocio, que empezó un negocio, es un emprendedor, es como mucho más libre en separarse o divorciarse o qué, porque todavía no hay tanto peso de clan, ¿se entiende? Sí, dijiste clan varias veces y... ¿Se entiende? No, pero se entiende más. Claro, hay un tema de respeto por la pertenencia, porque lo que tienen las empresas familiares son que traen de la mano una profunda pertenencia. Uno siente que pertenece a una familia y se suma a un proyecto ideológico, a un proyecto de valores de esa familia. Por eso les digo, siempre es un proyecto de virtud. Lo que pasa es que hay bloqueos y aspectos emocionales inexplorados que los propios participantes o miembros de esa familia desconocen, que hace que no puedan suceder esas virtudes. Para compartir esta charla, este taller la semana que viene, Casa Alma, ¿dónde es esto? ¿Cómo se en Pocitos, en mi centro. Y sí, siempre los estoy invitando a que pudan como tener más sabiduría. El objetivo de esto es crecer. Abajo a la derecha están los teléfonos también. Exacto. 2708-8149, 098-735-737. Mirá qué lindo número. Sí. Creo que lo tenés hace 15 años. Sí, hace mucho tiempo. O más. Pero la idea es que, invitarlos, que se hagan amigos de la Casa del Alma, que puedan venir a escuchar estas cosas.
A mí me está dando, o sea, mucha gratificación trabajar en consultorio con los empresarios, que hace un tiempo yo iba a las empresas, que si bien lo sigo haciendo, es muy importante el espacio de consultorio para que puedan mirar su interior, si tienen que llorar o crecer darse un de acá y de espacio. acá, ¿no? Es diferente estar en una sala de directorio. Entonces, bueno, les digo que hay muchas técnicas ahora, constelaciones, muchas técnicas espirituales y sobre terapia familiar que ayudarían también a las empresas familiares a poder despegar y entrar en un camino de evolución, que es realmente para que existen, claro. Obviamente. Bueno, muy linda la interesante, charla, Martita. Ay, gracias a usted. Muy Divina. interesante, viste ese colorcito, ¿no? Acá. Ay, acá. sí. No se puede decir que es Caribe. Yo Soy una no sé, pillada. la verdad que estoy Aparte pensando... ustedes se dieron cuenta que estuve en Portugal cuando ganó la Eurocopa Portugal. Sí, sí, o sea, sí, les sí. traje suerte a los portugueses. Mirá, parecía que era, compramos banderas, todos los chiquilines festejaban como si fuera Uruguay. Me saqué la gana de festejar. Hace tanto que no festejábamos, ¿sabes cómo festejamos? Como Qué locos. bueno. Divino, divino, divino. Bueno, ya te acompañaremos la familia, el próximo viaje. Ah, cómo no, me encanta. Me llevo un charter de día a Sí, día. ya está. Sí, vamos, ahí está, iremos varios. Gracias, Éramos Martita. 8. Gracias a usted, muchísimas Martita. gracias. Será hasta la semana que viene que vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, de volver a repetir dónde es el taller, para qué es el taller, porque seguramente nos vas a visitar lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Capito. ¿Hay que hacer una pausa? Eso mismo, digo Bueno, yo. ¿sabe dónde queda? Mira, queda que la vuelta, ¿no? No, ahí, mirá. Ah, ahí, dale, vamos ahí, yendo, dale. ahí. Vamos. Dale. Mas quando a primeira que eu cheguei em casa